Bienvenidos a Imperios Perdidos, donde exploramos el auge y caída de ciudades que una vez fueron el centro del mundo. Hoy navegaremos por los canales de una de las ciudades más impresionantes de la historia, Venecia, la serenísima república que dominó el Mediterráneo durante casi 1000 años. Imaginen una ciudad nacida del agua, sin cimientos terrestres, y construida sobre millones de pilotes de madera clavados en el fondo de una laguna. Una ciudad que sin recursos naturales, sin tierras fértiles y prácticamente sin territorio, llegó a controlar el comercio mundial y se convirtió en una superpotencia marítima que desafió a emperadores y sultanes. Descubriremos cómo un grupo de refugiados en unas islas pantanosas crearon una de las mayores potencias comerciales de la historia, y cómo esa misma gloria se desvaneció cuando los vientos del cambio empezaron a soplar desde el Atlántico. Para entender Venecia, debemos retroceder hasta el ocaso del Imperio Romano. Es el siglo V después de Cristo, y el mundo que había sido ordenado por Roma durante siglos se desmorona. Oleadas de invasores bárbaros arrasan el norte de Italia. Primero los visigodos, luego los hunos de Atila, y finalmente, en el año 568, los lombardos. Ante esta amenaza, la población romana de la región del Véneto tomó una decisión desesperada: huir hacia lo único que los invasores, procedentes de las estepas y sin tradición marítima, evitaban: las marismas y lagunas del mar Adriático. Lo que comenzó como un refugio temporal se convirtió en permanente. Estas familias construyeron sus humildes cabañas sobre pilotes de madera, viviendo de la pesca y, sobre todo, de algo muy valioso en aquella época: la sal. La geografía, que inicialmente parecía una maldición, se reveló como su mayor bendición. Aislados, pero conectados al mar, estos primeros venecianos comenzaron a desarrollar habilidades náuticas extraordinarias. El verdadero nacimiento de Venecia como ciudad tuvo lugar en el año 810. En aquel momento, la capital de estos asentamientos lagunares estaba en la isla de Maromoco, pero un ataque del ejército de Pipino, hijo de Carlomagno, demostró que no era lo bastante segura. El Dux Angelo Participacio tomó entonces una decisión crucial: trasladar la sede del gobierno a un grupo de islas más interiores y protegidas, conocidas como Rivo Alto. Allí, en lo que hoy es el corazón de Venecia, se empezó a construir el Palacio Ducal y las primeras estructuras de la ciudad. Pero la verdadera consolidación de Venecia vino en el año 828, cuando dos comerciantes venecianos robaron las reliquias de San Marcos de Alejandría. Según la leyenda, para evitar la inspección de las aduanas musulmanas, escondieron los restos del santo bajo trozos de carne de cerdo, sabiendo que los guardias musulmanes no los tocarían. San Marcos se convirtió en el patrón de la ciudad, y el león alado en su símbolo, que ondearía durante siglos en todos los territorios conquistados por la Serenísima República. Venecia entendió desde el principio que su supervivencia dependía del control de las rutas marítimas. Para lograrlo, desarrolló las mejores naves de su tiempo y creó el Arsenal, el primer complejo industrial de la historia. Imaginen una fábrica naval tan eficiente que podía producir un barco completamente equipado cada día.
En su apogeo, el arsenal de Venecia empleaba a más de 16.000 trabajadores. Usando técnicas de producción en cadena, siglos antes que Henry Ford, los venecianos construyeron la armada más poderosa del Mediterráneo. Su flota les permitió dominar primero el Adriático. En el año 1000, bajo el liderazgo del dux Pietro II Orseolo, Venecia inició la conquista de las costas de Dalmacia, lo que hoy sería Croacia y Montenegro. Cada ascensión, el dux realizaba la ceremonia del sposalicio del mare, el matrimonio con el mar, arrojando un anillo a las aguas y proclamando «Te desposamos, mar», en señal de verdadero y perpetuo dominio. Pero la verdadera genialidad veneciana fue su posicionamiento estratégico entre Oriente y Occidente. Mientras el resto de Europa se sumergía en la Edad Media, Venecia mantenía intensas relaciones con Bizancio, el heredero del Imperio Romano de Oriente. A cambio de servicios navales, los venecianos recibieron privilegios comerciales en Constantinopla, la puerta de entrada a los mercados de Oriente. Esto les permitió monopolizar el lucrativo comercio de especias, seda, perfumes y otros artículos de lujo que Europa demandaba pero no podía producir. Un monopolio que defendían ferozmente, tanto por vía diplomática como militar. Si tuviéramos que señalar un punto de inflexión en la historia de Venecia, un momento en el que pasó de ser una ciudad-estado próspera a un verdadero imperio, ese sería la Cuarta Cruzada de 1204. A principios del siglo XIII, el Papa Inocencio III convocó una nueva cruzada para reconquistar Jerusalén. Miles de caballeros de toda Europa se reunieron en Venecia, que había sido contratada para transportarlos a Tierra Santa. Pero había un problema. Los cruzados no podían pagar el precio acordado. Es aquí donde entra en escena una de las figuras más fascinantes de la historia veneciana. El dux Enrico Dandolo. Sus 90 años y ciego, era un maestro de la política y la manipulación. Ofreció a los cruzados un trato. Venecia perdonaría parte de la deuda si antes ayudaban a reconquistar la ciudad de Zara, un puerto adriático que se había rebelado contra el dominio veneciano. Pese a que atacar a otros cristianos estaba prohibido por el Papa, los cruzados aceptaron. Después de tomar Zara, dio un paso más audaz. Convenció a los cruzados de atacar Constantinopla, la capital del Imperio bizantino, supuestamente para restaurar en el trono a un príncipe depuesto. Lo que siguió fue uno de los saqueos más brutales de la historia medieval. Durante 3 días, la mayor ciudad cristiana del mundo fue arrasada por los propios cruzados. Las reliquias sagradas, incluyendo los famosos caballos de bronce que hoy adornan la Basílica de San Marcos, fueron robadas y enviadas a Venecia. Pero lo más importante para Venecia no fue el botín inmediato, sino lo que vino después, la partición del Imperio bizantino. De este reparto, la República obtuvo 1/4 del imperio. Creta, Eubea, las Islas Jónicas y, lo más importante, una cadena de puertos estratégicos que le daban el control total de las rutas comerciales con Oriente. Era el nacimiento del Stato da Mare, el Estado del Mar. Venecia se había convertido en un imperio marítimo que se extendía desde la laguna hasta las puertas de Constantinopla. En su punto álgido, el León de San Marcos ondeaba desde Chipre hasta Creta, desde Corfú hasta el Peloponeso.
Mientras en el resto de Europa las monarquías absolutas o las tiranías eran la norma, Venecia desarrolló un sistema político único que le garantizó más de 1000 años de estabilidad. La República de Venecia era una oligarquía mercantil, gobernada por su patriciado comercial. En la cúspide estaba el dux, una figura casi mítica que combinaba el poder temporal con el simbolismo religioso. Elegido de por vida, el dux vivía en un palacio de esplendor bizantino. Vestía ropas de brocado dorado y portaba un gorro frigio que le recordaba a las coronas orientales. Pero no era un monarca absoluto. De hecho, con el tiempo, su poder fue cada vez más limitado. El verdadero poder residía en el Gran Consejo, una asamblea formada por todas las familias nobles venecianas. Inicialmente abierto, en 1297, se produjo lo que se conoce como el cierre del Gran Consejo, que limitó la pertenencia a un grupo selecto de familias, creando una nobleza hereditaria. El sistema veneciano era de una complejidad asombrosa, diseñado para evitar que ninguna familia o facción acumulara demasiado poder. Existían decenas de consejos y comités con funciones específicas. El más temido era el Consejo de los 10, un comité de seguridad estatal con poderes casi ilimitados para proteger la República. La obsesión veneciana por la seguridad y el secreto dieron origen a los famosos Bocca di Leone, las bocas de león, buzones donde cualquier ciudadano podía depositar denuncias anónimas. Este sistema, aunque propenso a abusos, mantuvo una estabilidad política sin precedentes en la turbulenta historia europea. Socialmente, Venecia era una pirámide. En la cima estaban los patricios, las familias nobles que monopolizaban el poder político. Debajo estaban los cittadini originari, ciudadanos que podían ocupar puestos en la burocracia. Luego venían los gremios de artesanos, especialmente los vidrieros de Murano, cuyos secretos estaban tan protegidos que tenían prohibido abandonar la República bajo pena de muerte. La base de la pirámide la formaban los pescadores, marineros y trabajadores comunes. Y por supuesto, como en toda sociedad premoderna, había esclavos, principalmente de origen eslavo y del Mar Negro. Pero incluso con estas divisiones, Venecia ofrecía algo raro en su tiempo: movilidad social. Un comerciante exitoso podía, con el tiempo y las conexiones adecuadas, comprar su entrada a la nobleza, especialmente en tiempos de crisis cuando la República necesitaba fondos. Si tuviéramos que resumir Venecia en una palabra, esa sería comercio. La ciudad entera estaba diseñada como una gran máquina comercial. El Gran Canal, flanqueado por los palacios de las familias mercantiles, era la arteria principal de esta economía. Venecia era el punto donde Oriente y Occidente se encontraban. Sus galeras partían cargadas de madera, metales, armas y paños europeos, y regresaban repletas de especias, seda, marfil, perfumes y piedras preciosas. Un comercio que generaba beneficios astronómicos. La pimienta, por ejemplo, podía multiplicar su valor por 30 desde que salía de la India hasta que llegaba a las mesas europeas. El azafrán valía literalmente su peso en oro. Y no hablemos de la seda, tan valiosa que su producción en China era un secreto de Estado. Ninguna historia del comercio veneciano estaría completa sin mencionar a Marco Polo. Nacido en una familia de mercaderes venecianos en 1254, Marco acompañó a su padre y a su tío en un viaje extraordinario que lo llevó hasta la corte de Kublai Khan, el poderoso emperador mongol de China. Durante 17 años, Marco sirvió al Gran Khan como embajador, explorando vastas regiones de Asia que ningún europeo había visitado jamás. A su regreso, durante una guerra contra Génova, Marco fue capturado y encarcelado. Fue en prisión donde dictó sus famosos viajes, un libro que encendió la imaginación europea y que influiría decisivamente en exploradores posteriores, incluido Cristóbal Colón.
La historia de Marco Polo ilustra perfectamente el espíritu veneciano. Audaz, práctico, siempre buscando nuevos mercados y oportunidades comerciales. Pero también revela algo que sería crucial para entender el posterior declive de Venecia: la dependencia de intermediarios en el comercio con Oriente. Como toda potencia, Venecia tuvo enemigos. El más persistente fue otra república marítima italiana, Génova. Durante más de un siglo, Venecia y Génova se enfrentaron en una serie de guerras navales por el control de las rutas comerciales. La más decisiva fue la Guerra de Quioja, de 1378 a 1381. Los genoveses llegaron a las puertas mismas de Venecia, ocupando la estratégica isla de Quioja a solo 25 kilómetros de la ciudad. La situación era desesperada, pero dos almirantes venecianos, Vettor Pisani y Carlo Zeno, lograron cercar a la flota genovesa y forzar su rendición. Esta victoria consolidó la supremacía veneciana en el Mediterráneo oriental durante el siguiente siglo, pero a medida que Génova dejaba de ser una amenaza, surgía un nuevo y más terrible rival: el Imperio Otomano. La caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453 marcó el inicio de una nueva era de desafíos para Venecia. Durante los siguientes 3 siglos, la República se vería enfrascada en una serie de costosas guerras contra el Imperio Otomano. En 1571, Venecia participó en la batalla de Lepanto como parte de la Liga Santa, infligiendo una derrota decisiva a la flota otomana. Fue un momento de gloria, pero también el canto del cisne de Venecia como gran potencia naval. Las guerras con los otomanos agotaron sus recursos, y más importante aún, le hicieron perder gradualmente sus posesiones en el Mediterráneo oriental, vitales para su comercio. Hacia finales del siglo XV, mientras Venecia aún parecía en la cúspide de su gloria, construyendo palacios de mármol y patrocinando artistas como Tiziano y Tintoretto, los signos de declive ya eran visibles. El evento que más afectó a Venecia no tuvo lugar en el Mediterráneo, sino en el lejano Atlántico. En 1498, el navegante portugués Vasco de Gama logró lo que los europeos habían soñado durante siglos: encontrar una ruta marítima directa a la India rodeando África. De repente, las especias podían llegar a Europa sin pasar por intermediarios árabes o venecianos. Portugal primero, y luego España, Inglaterra y Holanda, potencias atlánticas con estados más fuertes y recursos mayores, fueron desplazando a Venecia del comercio oriental. Al mismo tiempo, la presión otomana seguía creciendo. Una a una, las posesiones venecianas en el Egeo y el Levante fueron cayendo a manos turcas. Para 1718, con la pérdida de Morea en el Peloponeso, el imperio marítimo veneciano se reducía básicamente a Istria, Dalmacia y las islas jónicas. Internamente, la sociedad veneciana se volvió cada vez más rígida y menos innovadora. La nobleza abandonó el comercio para vivir de las rentas de sus propiedades en tierra firme. Y la economía se estancó mientras el lujo y la decadencia crecían. El carnaval, inicialmente una breve celebración antes de la Cuaresma, se extendió hasta durar meses, convirtiendo a Venecia en el lugar de diversión de la aristocracia europea. La ciudad, que una vez había sido el imperio del comercio mundial, se transformaba gradualmente en un centro de placer y turismo. El golpe final llegó en 1797. Napoleón Bonaparte, en su campaña italiana, presentó un ultimátum a la ya débil república:
Ante la amenaza de bombardeo, el Gran Consejo votó por su propia disolución el 12 de mayo de 1797. Ludovico Manin, el último dux, depuso solemnemente el gorro ducal. «No lo necesito más», dijo con tristeza, mientras las tropas francesas entraban en la ciudad. Después de 1100 años de independencia, la Serenísima República de Venecia dejaba de existir. La historia de Venecia nos recuerda cómo una ciudad, partiendo de las circunstancias más adversas, puede alzarse hasta dominar el mundo conocido. Pero también nos enseña que ningún imperio es eterno, y que las mismas fuerzas que impulsan el ascenso contienen a menudo las semillas del declive. Hoy, Venecia sigue allí, sus canales y palacios convertidos en un museo viviente, luchando contra nuevas amenazas. El turismo masivo, el hundimiento gradual de sus cimientos y las crecientes inundaciones. La ciudad que una vez dominó los mares, ahora batalla contra ellos. Pero en sus piedras y canales permanece el eco de aquellos refugiados que, huyendo de la destrucción, crearon una de las civilizaciones más brillantes, innovadoras y duraderas de la historia. Si visitan Venecia, más allá de las rutas turísticas, en el silencio de un canal lateral al anochecer, quizás puedan sentir aún el espíritu de la Serenísima, la república que convirtió el agua no en un obstáculo, sino en el camino hacia la grandeza. Y así termina nuestro viaje por 6 imperios que cambiaron el mundo: Constantinopla, Florencia, Alejandría, Granada, Petra y Venecia. Cada una única, cada una eterna en nuestra memoria. Pero las historias no terminan aquí. Pronto descubriremos las rutas secretas que conectaron estos mundos, los caminos ocultos donde se escribió la verdadera historia. Gracias por acompañarme en este primer viaje. Nos vemos muy pronto.